Ya. En la segunda parte de esta actividad, que es lo que se les pide realizar, bueno, tanto para la primera parte como la segunda parte, ustedes siempre deben explicar y argumentar cómo procedieron a dar resolución a esta problemática planteadas. Ya es súper importante que en cada uno de esos puntos argumenten y expliquen. Aparte, ¿no es cierto?, de hacer todo lo que se les está solicitando. En la segunda parte, donde está el control y procesamiento contable, aquí la empresa les solicita a ustedes, como sus asesores contables, ya lo siguiente. La empresa señala que en los meses anteriores se han producido diversos errores en la emisión de documentos. Emisión, estamos hablando en la venta, ¿no es cierto? Y cuando se vende algún producto, han tenido que emitir, ¿no es cierto? Emiten documentos, como por ejemplo facturas, etcétera, o boletas, y se han producido ciertos errores, en los cuales, ¿no es cierto?, hay muchos reclamos por mercaderías que han ido en mal estado, por lo cual se han tenido que realizar descuentos y también aplicar intereses, ¿no es cierto?, al momento cuando este cliente, ¿no es cierto?, no ha pagado en la fecha correspondiente. Para ello, la empresa le solicita a usted que realice un control de esta información, y lo que básicamente aquí lo que yo les voy a pedir, más allá que confeccionen, es solamente que realicen un control de la información. Ya lo que dice confeccionen no lo consideren, porque eso no lo voy a tomar en cuenta. ¿Ya? Entonces, que ustedes realicen un control y ver, ¿no es cierto?, y que le señalen y le asesoren cuáles son los documentos que se deben emitir de acuerdo a dos situaciones que han tenido que llevar y realizar, ¿no es cierto?, o que han tenido que enfrentar en dos momentos, ¿no es cierto?, de este proceso. Entonces ahí ellos le piden a ustedes que lo asesoren en cuáles son los documentos que se deben hacer de acuerdo, ¿no es cierto?, a las situaciones que se les van a plantear de la siguiente manera. El día 1 de enero del 2020, no 2019, perdón, la empresa vende 165 kilos de alimentos, ¿no es cierto?, de caninos adultos. Acuérdense que esta es una empresa de alimentos, ¿no es cierto?, de mascotas, que vende productos asociados al tema de alimentos de mascotas. Vende estos productos con este valor, ¿no es cierto?, de su precio de venta, con IVA incluido, del cual la empresa decide, ¿no es cierto?, como un acuerdo con el cliente, que va a recibir el 90% de esta venta en dinero en efectivo, y el otro 10% restante, este cliente le emite un cheque, ¿no es cierto?, y ellos reciben un cheque que tiene como por vencimiento 5 días, es decir, en 5 días más la empresa debe ir al banco a cobrar este documento por el 10% restante. Para ello, ¿no es cierto?, emite la factura electrónica, que es la que está acá, ya que ustedes pueden observar que está la factura electrónica. Este es el cliente a la cual se le está vendiendo, y él quien pagó, ¿no es cierto?, a la empresa el 90% en efectivo y emitió un documento por el 10% restante. ¿Está todos los datos de la empresa? Y acá dice que es súper importante. Aquí dice que al pasar los 5 días la empresa no pudo hacer efectivo el pago del cheque por ser protestado. Es decir, a lo mejor el cliente en este caso no tenía fondo en su cuenta corriente y fue protestado este cheque. ¿Ya? Entonces aquí la empresa, en este caso Alimentos Sur Limitada, aplica un interés, porque la empresa, el acuerdo era, ¿no es cierto?, que ese documento por el 10% restante iba a ser con emisión o 5 días pasados de la venta. Esta empresa tenía que hacer efectivo el pago con el cheque. Como no lo hizo, ¿no es cierto?, entonces la empresa va a aplicar un interés por no pago. Y este pago, ¿no es cierto?, esta morosidad que se obtuvo, la empresa le va a aplicar un 5% del valor de la factura. ¿Ya? Por lo que la empresa obviamente va a tener que emitir un nuevo documento para poder recargar ese 5%. ¿Ya? Y el documento, ¿no es cierto?, y recargarlo a la factura, por la factura que ya fue emitida, ya por un valor.
X, pero también hay que aplicarle una morosidad porque esta persona, este cliente no pagó en la fecha que correspondía bajo este acuerdo de cheque a 5 días. Entonces el documento nuevo que se emite, que es un documento al cual aquí a usted se le pide qué documento debe desarrollar, es el 123 con fecha 6 de enero. ¿Ya? En el segundo situación, la empresa el 7 de marzo del 2020 nuevamente vende, ¿no es cierto?, también productos de alimentos, también con su precio de venta. La factura la cual fue emitida por esa venta fue la factura electrónica 110. Y a este cliente que aparece acá, ¿no es cierto?, que es la empresa Patty Perro Limitada. ¿Ya? Aquí están los datos de la empresa, etc. Y acá está la siguiente situación. Debido al retraso, ¿no es cierto?, que de entrega de los productos a este cliente, a Patty Perros Limitada, el cliente devuelve la mitad de su producto por estar en mal estado. Ya, debido a esto, la empresa tiene que emitir un documento para regularizar la factura a la cual fue emitida, y el documento que se emitió fue el número 107, el 7 de enero del 2000. Perdón, aquí está mal. 7 de enero del 2020. ¿Ya? Entonces, ¿qué se le pide aquí a ustedes o qué le pide la empresa aquí a ustedes? Que le señalen el procedimiento y cuál es el documento que debe realizar para, en este caso, acá, aumentar la factura y en este caso, rebajar la factura. Entonces aquí es súper importante que también analicen la guía de apunte, porque aquí está todo señalado respecto, ¿no es cierto?, a esta documentación, que es importante, ¿no es cierto?, extraer de esto, que son los documentos tributarios electrónicos, ya que es importante, ¿no es cierto?, poder desarrollarlo y comprenderlo. Cuando ustedes vieron en segundo medio el libro Compra y Venta, vieron un documento electrónico, me refiero a documentos comerciales tributarios que están asociados y que son importantes registrar en este libro Compra-Venta, que son la factura, nota de crédito y nota de débito. Dentro de eso, la factura, ¿no es cierto?, el documento que se emite para formalizar una transacción de compra o venta, ¿ya? Y se otorga, ¿no es cierto?, a esta persona que está comprando, o en este caso nosotros como empresa, en este caso la empresa Alimento del Sur, que es la empresa que está vendiendo, debe emitir, ¿no es cierto?, una factura a ese comprador. En este caso ellos como vendedores deben emitir un documento que es la factura, ¿no es cierto? Pero además hay dos documentos que están asociados también a esta factura y que se utilizan, ¿no es cierto?, cuando es necesario aplicar, y se aplican tanto la nota de crédito como nota de débito. Pero ¿en qué minuto se aplica la nota de crédito? La nota de crédito se utiliza cuando, por ejemplo, es necesario disminuir el monto de una factura. ¿Y en qué minuto hay una disminución de una factura? Cuando, por ejemplo, hay devolución de mercadería porque se encuentra en mal estado, o cuando hay un descuento, ¿ya? O a lo mejor, ¿por qué un descuento? Porque a lo mejor es un cliente que siempre me está comprando y yo le quiero hacer un descuento en esa venta porque siempre me compra, ¿ya? Entonces voy a rebajar la factura. Para no tener que anular esa factura, se emite este documento que está relacionado y asociado a esa factura. Por eso, porque acuérdense que la factura también es un documento legal. Entonces no podemos andar emitiendo constantemente por cada cambio, anulando una factura y haciendo otra. No, porque también hay un riesgo. Entonces, para no tener que emitir otra factura, se adjunta otro documento que cuando hay que disminuir una factura, se aplica la nota de crédito. Y en el caso contrario, cuando hay que aumentar, ¿no es cierto?, el monto de una factura, se emite una nota de débito. Es decir, la nota de débito aumenta el valor de una factura y la nota de crédito disminuye, rebaja, resta el valor de una factura. Entonces, la nota de débito se emite necesariamente cuando aumenta el valor de una factura. ¿Y cuándo es? Por ejemplo, cuando se aplica un interés
por morosidad. Cuando hay un cobro mayor del precio de un producto, a lo mejor la empresa se equivocó, ¿no es cierto?, en aplicar el precio a ese producto y debe emitir, ¿no es cierto?, para no volver a hacer otra factura, emite una nota de débito para, ¿no es cierto?, aumentar el valor de la factura. ¿Ya? Entonces, bajo ese contexto, ustedes tienen que argumentar. Por ejemplo, en este caso planteado, en esta situación, cuando la empresa, en este caso el cliente, se demoró en pagar, no cumplió en el plazo correspondiente, ¿qué documento se debe emitir o qué documento debe emitir la empresa, en este caso Alimentos del Sur, para aumentar el valor de la factura? Una nota de débito o una nota de crédito. Y lo mismo acá, ¿ya? En este caso, aquí la empresa, ¿no es cierto?, Alimentos del Sur entregó, ¿no es cierto?, se demoró en entregar esta mercadería a este cliente, y este cliente hizo una devolución de la mitad de su producto por estar en mal estado. ¿Qué documento debe emitir en este caso Alimentos del Sur para rebajar, ¿no es cierto?, el valor de una factura por concepto de devolución de mercadería en mal estado? ¿Una nota de crédito o una nota de débito? ¿Y por qué? ¿Qué procedimientos deben hacer para poder hacer este documento y en qué casos se tienen que ustedes? Porque aquí acuérdense que ustedes tienen que argumentar esta problemática. No se le está pidiendo hacer el documento, pero sí tienen que argumentar por qué ustedes recomiendan ese documento, en qué se basan, en qué casos, por ejemplo, se emite una nota de crédito o una nota de débito. Y eso es lo que tienen que dar resolución en estas dos situaciones, de acuerdo a lo que ya señalamos. Y acuérdense siempre, ¿no es cierto?, apoyarse en la guía. Si es necesario buscar más información en la web, lo pueden hacer buscando en la página de Servicio de Puesto Interno u otras que le pueden aportar para poder argumentar y complementar su respuesta. ¿Ya? Eso, chiquillas, espero que este video les pueda servir para poder realizar sus actividades. Nos vemos.